Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este espacio de media hora que lo hemos denominado Logística 360, el cual haremos recurrentemente con diferentes invitados para tocar temas de tendencia y actualidad en el campo de la logística. Mi nombre es Diana Castro, soy coordinadora de especializaciones en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado, Lucas Ariza, quien desarrollará el tema del impacto de la zona portuaria de Barranquilla en la economía del país. Antes de dar inicio a nuestro webinar, quisiera presentar a Lucas. Él es director de Asoportuaria, asociación que promueve y desarrolla las actividades portuarias de la región, administrador de empresas con maestría en mercadeo y amplia experiencia en gerencia, gestión comercial y administrativa en el sector agrícola, logística y portuaria, energías renovables y tecnologías de la información. Docente en Uninorte, invitado a diferentes ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional en temas logísticos y portuarios. Al finalizar la conferencia tendremos un breve espacio para resolver las preguntas e inquietudes que tengan. Para dar paso a nuestro invitado, les recordamos que esta conferencia es presentada por el Programa de Especialización en Logística del Transporte Internacional de Mercancías y Especialización en Logística Empresarial. Actualmente nos encontramos con las inscripciones abiertas. Recordamos también que tenemos nuestra convocatoria de beca Julio Moody para posgrados hasta el día de mañana. Los dejo con Lucas y las preguntas nos las pueden hacer por el chat o por el módulo de preguntas y respuestas. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a la Universidad del Norte. Y bueno, a las personas que nos están acompañando, pues yo espero darles una noción de lo que significa Barranquilla y la importancia que tiene Barranquilla como zona portuaria para la economía, evidentemente de la ciudad y de la región, pero también del país. Y pues para hablar de la importancia de la zona portuaria de Barranquilla, quiero arrancar hablando de la importancia de los puertos. Evidentemente, pues los puertos hacen posible el comercio mundial, hacen posible la globalización, hacen posible que podamos ir a una tienda, a un almacén y encontremos lo que encontramos hoy en un mundo completamente globalizado e interconectado. Esto, digamos, debido a que el 90% del comercio se hace por transporte marítimo y todo el transporte marítimo, pues obviamente necesita un puerto de origen, un puerto de destino y en la mayoría de los casos varios puertos intermedios para hacer el tránsito de la mercancía de origen a destino. En Colombia esta cifra es un poco más alta porque, pues evidentemente nosotros también como país tenemos una concentración alta en exportaciones de carbón, en exportaciones de crudo que se hacen a través de transporte marítimo. Tenemos muy poco comercio fronterizo por carreteras, cero comercio por tren, entonces nuestra dependencia del comercio o del transporte marítimo y de los puertos es todavía mayor. Y lo que mencionaba, estábamos concentrados, o la gran parte de nuestras exportaciones están concentradas en muy pocos productos: petróleo, minería, industrias extractivas que requieren de los puertos o del comercio marítimo, y algunos otros productos, frutas, café, bananos, flores, químicos, que la gran mayoría de estos, salvo las flores que están muy dependientes del comercio o del transporte aéreo, aunque cada vez más también se realizan exportaciones por contenedores, pero la gran mayoría de este comercio, de estas exportaciones, se realiza a través de los puertos. Y un poco de contexto acerca de cómo está Colombia hoy. Colombia, como país, el peso de la logística es todavía muy alto comparado con países de la OCDE. Hay una línea base que se hizo en su momento donde el costo de la logística era del 13.5% comparado con 9% de la OCDE. Y pues hay también, o el gobierno o el Estado ha implementado algunas políticas logísticas, unos planes COMPES, como se conocen, para paulatinamente ir disminuyendo el costo de la logística, y obviamente también los puertos toman un papel relevante en estas estrategias que permitan o que ayuden a que seamos un país más competitivo, donde los costos logísticos se puedan ir disminuyendo en el tiempo. Y aquí voy a conectarlo pues con el caso, con el gran potencial que tiene Barranquilla como zona portuaria, y es el transporte fluvial. ¿Qué ocurre? Colombia está muy concentrado en el transporte carretero,
Y si hablamos, por ejemplo, de contenedores, pues obviamente un contenedor para movilizarse, por ejemplo, de exportación, requiere un camión, ¿cierto? Entonces, ahí los costos de movilizar un solo contenedor, pues son relativamente altos. Si el país o si Colombia logra potencializar o promover el transporte férreo o el transporte fluvial, los costos de mover un contenedor se pueden reducir a la mitad. En el caso de una exportación que salga de Bogotá hacia la costa, si ese contenedor pudiera moverse una parte férrea, una parte fluvial, o digamos, o la gran parte de ese trayecto vía fluvial a través de barcazas utilizando el río Magdalena, pues el costo logístico o el costo del transporte se puede reducir a la mitad, lo cual pues para ese exportador va a significar mayor competitividad y mayores oportunidades de llegar a distintos mercados con costos logísticos más bajos, que hoy ese es el gran diferencial, sobre todo cuando hablamos de commodities o de poca diferenciación. Lo que es la diferenciación son los costos logísticos. Ahí el transporte fluvial juega un rol importante y pues obviamente sabemos que el río Magdalena desemboca en Barranquilla. Eso históricamente ha representado algunas dificultades que también las vamos a mencionar, pero a nuestra o a mi manera de ver, lo que nos trae son principalmente grandes oportunidades. Colombia, pues, como país tiene una gran variedad de puertos regados en sus costas atlántica, donde mayores puertos o mayor variedad de puertos tienen, la costa pacífica, y también hay puertos fluviales. Si hablamos del río Magdalena, tenemos puertos funcionando hoy en Barranca Bermeja, en Gamarra, en La Gloria Cesar, puertos que son importantes y que ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Hacen parte pues de la cadena logística de algunos productos claves, llevando productos desde y hacia Barranquilla y desde hacia Cartagena por el Canal del Dique. Y ya entrando en materia acerca de lo que es la zona portuaria de Barranquilla, actualmente Barranquilla cuenta con 10 terminales funcionando desde la más aguas abajo, es decir, más cercana hacia la desembocadura, Bocas de Ceniza. Tenemos a Monómeros, que es una empresa de fertilizantes, pero que tiene un muelle propio para sus operaciones de importación y de exportación. Compass, Vopak, Michelmar, Riverport, Bitco, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, Port Magdalena, que queda en la zona franca. Enfrente, ya departamento del Magdalena, pero que hace parte de la zona portuaria de Barranquilla, la Sociedad Portuaria de Palermo, y pasando el puente en Malambo está el puerto Pimsa. Un puerto, digamos, que si bien queda pasando el puente, hoy recibe digamos, recibe y envía mercancías de comercio internacional en buques que hoy pueden pasar por el puente. Aquí gran parte del reto es poder tumbar el antiguo puente Laureano Gómez para que buques de mayor capacidad, de mayor tamaño, puedan llegar hasta esta instalación que queda ya a unos 36 kilómetros de la desembocadura. Desde la desembocadura, Bocas de Ceniza, hasta esta terminal que es la más al sur, antes del puente, tenemos 21.5 kilómetros de navegabilidad o de canal navegable. Si lo comparamos con puertos fluviales que, digamos, tienen alguna importancia o relevancia, el puerto de Nueva Orleans queda a unos 300 kilómetros de la desembocadura. El puerto de Rosario en Argentina, un puerto que recibe buques, sobre todo exporta mucha soya no solamente de Argentina, sino de Bolivia y de Paraguay, queda a unos 400 kilómetros de la desembocadura. Realmente nosotros tenemos solamente unos 20 kilómetros o unos 21 kilómetros de río, de canal navegable, que ahora vamos a hablar y que se ha mencionado o se menciona cada tanto en las noticias, nos generan dificultades, pero también vamos a ver todas las oportunidades que esto nos trae. Algo importante de la zona portuaria de Barranquilla es estas 10 instalaciones portuarias suman 24 posiciones de atraque y 2 más que están construyéndose, una en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, justo al lado,
y la otra en la Sociedad Portuaria de Palermo, con lo cual llegaríamos a 24, 26 posiciones de atraque y más de 4 kilómetros o 4.5 kilómetros de muelles para recibir buques. Una capacidad de almacenamiento estática en distintos tipos de carga. Esto, digamos, aquí no dependemos de un solo tipo de carga, sino que movemos varias tipos de carga. La capacidad estática sobrepasa las 2 millones de toneladas. Eso quiere decir lo que se puede almacenar en un solo momento. Obviamente esto está rotando permanentemente, se hacen despachos o se recibe mercancía, con lo cual esa capacidad de almacenamiento estática pues se multiplica por la cantidad de rotación que pueda tener. Entonces eso hace para los usuarios de los puertos, para los generadores de carga, que esto sea un puerto o una zona portuaria atractiva. ¿Por qué? Porque tienen opciones, tienen 10, dependiendo del tipo de carga, pueden tener 4 o 5 opciones de muelles o de terminales portuarias a donde recibir o de dónde enviar sus cargas, y tienen varias opciones de muelle, con lo cual es muy normal que haya bastante rotación en estos muelles y buques permanentemente entrando y saliendo. A pesar de ser un puerto fluvial, digamos, es un puerto de comercio internacional conectado con más de 250 puertos en los 5 continentes. No solamente eso, sino que hay una conectividad con puertos al interior del país, con puertos fluviales. Obviamente el que ya mencionábamos de Puerto Pinza, La Gloria, en Gamarra, en Barranca Bermeja. Y eso ha hecho también que la carga de cabotaje, es decir, carga que se mueve entre puertos del mismo país, haya crecido exponencialmente. Esto sin tener hoy un río Magdalena completamente confiable. Es un río Magdalena que funciona con algunas limitaciones, sobre todo luego de La Gloria, por los niveles de lluvia que podamos tener. Cuando hay mucha lluvia funciona bien, cuando hay poca lluvia, como pareciera que sea este año, hay limitaciones, pero por lo menos hasta La Gloria hay conectividad 365 días, 24/7, y eso ha hecho pues que la carga de cabotaje o la carga que se mueve por el río haya venido subiendo, con todavía muchas oportunidades o mucho espacio para que continúe aumentando. Algo importante es el peso que tiene la zona portuaria de Barranquilla. Es el 5% del PIB de la ciudad y el 3% del PIB del departamento. O sea, Barranquilla o su zona portuaria y todas las empresas que hacen parte de la comunidad portuaria, que tienen que ver con la actividad portuaria, pues tienen un peso importante en la economía de la ciudad, y se generan cerca de 23.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y si sumamos toda la cadena logística, ¿cierto? Esto sin contar pues empresas que están ubicadas en Barranquilla por su ubicación o por tener un puerto cerca, y que tienen una vocación exportadora. Empresas pues, digamos, como todos los conocemos, Tecnoglass, Sempertex, Procap, son empresas que tienen una vocación exportadora. Casi que todas sus ventas están afuera y tienen una ventaja competitiva al estar en Barranquilla y tener una zona portuaria cerca. Algo también relevante es que el 55% de la carga neta tiene origen o destino el Atlántico. Y esto es importante porque esto nos hace un puerto generador de carga y no solamente un puerto de tránsito. Yo diría que el resto de puertos en Colombia son puertos de tránsito, salvo Cartagena, que tiene, digamos, una industria petroquímica en Mamonal. El resto son puertos de tránsito. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un puerto de tránsito? Es fácilmente reemplazable por otro puerto, de acuerdo a las condiciones de ubicación o de tarifas. Entonces, esa carga se puede migrar fácilmente. En el caso de Barranquilla, no. Barranquilla, como zona portuaria, va a seguir siendo relevante porque hay mucha carga que sale de las empresas de Barranquilla o que se queda, si hablamos de importaciones, en Barranquilla y en el Atlántico, porque es materia prima o producto terminado que se consume la industria o el comercio de la ciudad. Entonces, eso es importante también, porque nos da cierta ventaja, como decía, frente a un puerto, por ejemplo, como Buenaventura. Es un puerto 100% de tránsito. No hay una carga que se quede en Buenaventura, o va a ser muy poquita. Puertos en el Caribe, digamos, también tienen esa vocación de que son puertos de tránsito, y cuando existen o cuando se crean nuevas zonas portuarias también fácilmente pueden quedar obsoletos o se va la carga hacia esos otros puertos. Y bueno, digamos, ahí hablábamos de la importancia
de la importancia de la zona portuaria para Barranquilla, pero pues también tiene una importancia y una relevancia para el país. Colombia, por ejemplo, es un país neto importador de acero, es decir, no produce todo el acero que consume, tiene que importar una gran cantidad y el 60% de ese acero ingresa por las terminales de Barranquilla. En el caso de coque, el coque es una especie de carbón metalúrgico que se utiliza para la fabricación de acero y eso no tiene un reemplazo, no es como el carbón térmico, que digamos que hay una gran tendencia de reemplazarlo hacia energías más limpias. En el caso del coque, no hay cómo fabricar acero sin coque. Entonces, el 75% de esas exportaciones salen por Barranquilla. Colombia es hoy el tercer país exportador de coque, entonces esa industria de minas que están en el centro del país, Santander, norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, el 75% de ese producto sale por las terminales de Barranquilla. El 25% de la importación de granel limpio y granel industrial ingresa por Barranquilla. O sea, casi que el ejemplo es cuando nos comemos una arepa, la cuarta parte de esa arepa casi que entró por o ese maíz o esa soya entró por Barranquilla. Y obviamente el granel no se utiliza solamente para producto terminado, sino para alimento de ganados, que es uno de los mercados más grandes. La cuarta parte de eso ingresa por Barranquilla. El aceite vegetal o aceite de palma principalmente, el 25% sale por Barranquilla, a pesar que las grandes plantaciones están ubicadas, por ejemplo, en el Magdalena, utilizando los puertos de Santa Marta, en Santanderes y en el Meta. El 25% de lo que se exporta sale por las terminales nuestras ubicadas en la zona portuaria, el 20% de los fertilizantes, el 10% de la carga general. Y luego esa carga, por ejemplo, en el caso del granel limpio, el 13% se queda en la ciudad, pero la gran parte, el 41%, va hacia empresas ubicadas en Cundinamarca o en Bogotá en sus alrededores, el 18% empresas en Antioquia, el 10% empresas en Santander. Entonces, digamos que no es un puerto que solo consuma o que solo se quede aquí la carga, sino que también tiene una importancia para el país. En el caso del granel industrial, fertilizantes, clínker, yesos, la gran parte se queda en el país, en la ciudad, perdón, pero también un 13% va hacia Antioquia y el otro 13% va hacia Cundinamarca y Bogotá. En el caso del acero también lo mismo, hay un gran porcentaje que se queda en la ciudad, pero también, por ejemplo, el 47% va hacia el gran centro de consumo que es Cundinamarca, el 7% Antioquia y 2% pues a otros destinos. Entonces eso pues digamos lo que muestra es la importancia que tiene Barranquilla como puerto para la ciudad, pero también para sectores claves importantes del país. Ejemplos digamos, o hitos relevantes recientes, exportaciones de asfalto, que es un producto que sale de las refinerías de Ecopetrol en Barranca Bermeja, luego de hacer el proceso de refinación de diésel o refinación de gasolina, queda un subproducto que es el asfalto, y ese producto, el 92% está saliendo por los puertos de Barranquilla, por un puerto en la zona franca, que es el primer puerto donde se hacen operaciones tanque-buque. Normalmente estas operaciones, como es un producto, el asfalto es una especie de brea, entonces es un producto que requiere mucho calor, mucho movimiento y que se vuelve espeso. Normalmente las operaciones eran de carro-tanque a buque, con lo cual el proceso de llenado del buque era bastante largo, demorado y costoso. Aquí digamos, la ingeniería local creó un proceso tanque a buque, con lo cual pues el carro-tanque llena el tanque y cuando esté lleno el tanque llega al buque y el proceso de llenado es bastante eficiente, con lo cual pues estas terminales o estas terminales ha tenido o tiene hoy gran parte del mercado de exportaciones de asfalto. Entonces, Barranquilla, si lo vemos con el neto de comercio exterior o de la carga que mueve el país, llega al 8% de las terminales que ya les mencioné ubicadas en Barranquilla. Pero sí, tenemos en cuenta, digamos, que parte de este 8% está afectado o está impactado por terminales privadas, sobre todo, que mueven carbón o que mueven hidrocarburos, como es el caso del puerto de Dumont, el puerto del Cerrejón, los puertos de Ecopetrol. Si quitamos eso y hablamos solamente de puertos de servicio público, es decir, que le prestan servicios a la gran mayoría de empresas del país,
aquí ya el peso de la zona portuaria de Barranquilla es el 24%, es decir, la cuarta parte de lo que se mueve, distinto a la carga propia de carbón y de hidrocarburos, ingresa o sale por la zona portuaria de Barranquilla. Las cifras de movimiento de carga de los últimos 12 años, pues a pesar de las dificultades que ahorita las vamos a mencionar, la carga ha venido subiendo un 85% en esos últimos 12 años, mientras que la carga del país ha crecido en menor medida. Entonces esto, pues digamos, habla también del buen momento que ha tenido la industria o la ciudad de Barranquilla y de la importancia que tiene la zona portuaria para la economía de la ciudad y también para la economía del país. Hace poco, hace un par de días, salía un informe del DANE que mencionaba que la disminución de las exportaciones en Colombia era del 35% en lo que va corrido del año, de enero a abril, o de enero, creo que era de enero a abril. Esto pues era en dólares, nosotros aquí lo medimos en toneladas, y en toneladas la verdad es que en lo que va corrido del año, aquí es enero-mayo, las exportaciones por la zona portuaria de Barranquilla están en unas cifras muy similares a las del año anterior, un 1 o 2% por debajo. Y esto a pesar de que las exportaciones de coque han caído por menor demanda mundial, que es lo que más exportamos. ¿Qué ocurre? Pues que, digamos, las exportaciones por contenedores, que es principalmente de industria local, han venido subiendo, y las exportaciones de aceites de palma también han venido subiendo y han sopesado esa caída en carbón o en coque. Entonces, y el cabotaje que continúa subiendo, quiere decir conexiones entre puertos del mismo país. Barranquilla pues es una verdadera zona multipropósito, no depende de un solo tipo de carga, a veces como este año de pronto, y en parte gracias a las buenas profundidades que se tienen hoy, donde pueden ingresar o zarpar buques de 10 metros, eso impacta principalmente a los generadores de carga a granel. Entonces aquí hay un aumento proporcional o porcentual de la carga granelera, pero esto varía mucho, y lo importante a resaltar es que no dependemos de un solo tipo de carga. Tal vez el puerto de Santa Marta sea un puerto muy enfocado a granel, la zona portuaria de Cartagena es una zona portuaria enfocada mucho a contenedores. Aquí realmente se mueven todos los tipos de carga. En el caso de los contenedores, las principales exportaciones pues son ventanería, farmacéuticos, agroquímicos, productos agroindustriales, textiles, metalmecánica, chatarra. Pues realmente no dependemos de un solo tipo de carga, lo cual es positivo porque si hay una caída en ese tipo de carga, pues no se afecta, digamos, el total de la carga generada. Y en la carga fluvial, que también pues le hago énfasis porque creo que es la gran oportunidad que tenemos como zona portuaria, pues también vienen creciendo. Hoy hay un gran movimiento de contenedores por el río, principalmente entre el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena. Carga de acero, carga líquida, graneles sólidos que se importan y que llegan hacia el interior del país por río, carbón que sale del interior del país hacia los puertos de Barranquilla y se exporta. Entonces esto representa cerca de un 40% de ahorros en fletes, dependiendo pues también cómo está el costo de los fletes. Un poco para hablar pues de los retos y las oportunidades. Ha sido bastante público las inestabilidades que hemos tenido en la zona portuaria, con caídas en los calados que pues han llegado en los últimos años lastimosamente pues a niveles muy bajos, pero ya llevamos ciertos meses de estabilidad, unos 3 o 4 meses de estabilidad con condiciones de 10 metros, y como asoportuaria, como asociación o como gremio que reúne a la cadena de valor del sector portuario, pues nosotros trabajamos muy de la mano o le exigimos mucho al gobierno pues que realice primero los contratos de dragado, porque siempre van a ser necesarios, pero segundo también las obras que requiere para darle mayor estabilidad y poder tener unos periodos prolongados de condiciones estables que ayuden a darle competitividad no solo a las terminales, sino a todos los usuarios del puerto de Barranquilla. Todas las situaciones de falta de calado que hemos tenido y que generan sobrecostos y pérdidas para las terminales y para los usuarios del puerto. Pero esto es una historia que lleva muchos años, pero eso no es excusa como para no resolverla. Hoy creo que estamos en un muy buen momento con las entidades a cargo para que hagan realmente
lo que deben hacer en términos de cuáles son las obras hidráulicas necesarias para darle mayor estabilidad y cómo deben ser unos procesos de dragado no cortos, contratos a 6 meses, sino contratos por 2, por 3 años, e incluso están trabajando en la fabricación o en la construcción de una draga propia. Y hay dificultades que no son, digamos, propias de la zona portuaria, sino de la tendencia o del comercio internacional, que obviamente aquí se padecen. Hace tal vez un año, un poco más, se hablaba de la crisis de contenedores, de la escasez de contenedores, y eso nos golpeó a todos. En parte la inflación de los últimos años fue por esto, donde el costo de los contenedores se escaló casi que 10 veces lo que costaban. En el caso de Barranquilla, pues no fuimos ajenos, pero al ser nuestro principal socio comercial Estados Unidos y la mayoría del comercio desde y hacia Estados Unidos, aquí se padeció menos o se sufrió menos por esa falta o esa escasez de contenedores, salvo pues obviamente las importaciones que venían sobre todo de China o de Asia. Sin embargo, digamos, a pesar de estas dificultades, la zona portuaria de Barranquilla creo yo que es ejemplo de un trabajo articulado entre distintas entidades. O sea, aquí hay una verdadera comunidad portuaria en donde no solamente están las terminales portuarias, sino que trabajamos muy de la mano con la alcaldía, con la gobernación, con la autoridad marítima, con la DIMAR, con empresas de remolcadores, con los pilotos prácticos, con los generadores de carga, con las agencias marítimas, con la DIAN incluso. Trabajamos muy de la mano para articularnos y para poder sacar adelante los retos y los desafíos. Obviamente, fue bastante público el incendio que se tuvo a finales del año pasado, que gracias a ese trabajo articulado, alcaldía, DIMAR, empresas de remolcadores, que aquí, si ven esta imagen, su opción, y eso lo comentaban en las redes, que por qué no apagaban el incendio. Ellos no podían apagar el incendio, pero sí hacían un labor muy importante y era enfriar estos tanques que tenían combustibles y que había que prevenir que se incendiaran también. Y hubo momentos críticos, pero el apoyo aquí de los remolcadores fue clave. Hemos tenido, afortunadamente, hace tiempo no los tenemos, pero buques que se encallan porque se salen del canal navegable. Todo puerto tiene un canal en donde se garantizan las condiciones y esos mensajes de seguridad de la autoridad marítima obedecen a eso. Sobre el canal hay unas condiciones. Si se salen del canal, pues por motivos de vientos, de corrientes o motivos externos digamos, o de malas maniobras, terminan fuera del canal, hay, digamos, un encallamiento, el barco queda trancado y los últimos sucesos, que digo hace rato, afortunadamente no se tienen, creo que no superaron las 12 horas de encallamiento, que para los estándares internacionales es bastante bueno, y eso se debe también en parte al trabajo coordinado que hay. Entonces, sí, tenemos muchas, digamos, bueno, dificultades, o hemos tenido dificultades, pero hoy estamos en un buen presente y creo yo que el futuro pinta todavía mejor. Como les decía, como gremio, estamos trabajando con las entidades del gobierno. Sí, somos quienes exigimos que el gobierno cumpla lo que dice la ley, y la ley dice que el gobierno debe mantener la navegabilidad sobre el río Magdalena, pero también hoy somos parte de la solución. Además de exigir, pues estamos invirtiendo en estudios para rediseñar el canal navegable, para tener un canal navegable optimizado. Algunos aliados también están aportando tecnología para tener alertas en tiempo real sobre las profundidades. Aquí los procesos de sedimentación, dependiendo de los niveles de lluvia, pueden ser muy agresivos y muy, digamos, imprevistos. Entonces, en tiempo real se están haciendo permanentemente batimetrías para poder identificar dónde hay problemas y que en caso de haber una draga puedan resolverlos rápidamente. Como les decía también, ahí con el gobierno se está trabajando para que puedan sacar adelante un proyecto de recuperación del río Magdalena, lo que se llamaba una APP. Eso finalmente, pues digamos, no salió, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando. Se está trabajando para un proyecto de dragado a largo plazo, un dragado a 3 años, hacer las obras hidráulicas como obra pública, y el gobierno pues está trabajando también en la construcción de una draga. Lo que les mencionaba, pues las terminales portuarias que están en Barranquilla siguen invirtiendo, son inversiones importantes.
en nuevos muelles, en posiciones, en nuevas posiciones de atraque, en nuevas capacidades de almacenamiento de graneles, de carbón o de coque. Entonces, esto es un tema que permanentemente se hacen inversiones contractuales dentro de los planes de inversión del puerto, de cada terminal portuaria que tienen un contrato de concesión con el Estado, y por fuera también de estos contratos, porque el mismo mercado pide mayores posiciones de atraque, mayores capacidades de almacenamiento. Entonces, para no quedar obsoletos y seguir a la vanguardia, pues las terminales permanentemente están invirtiendo. Y bueno, ya para cerrar, más oportunidades que vemos y que hacen que el sector portuario siga siendo vigente, pues se habla mucho del nearshoring últimamente, y pues el nearshoring necesita necesariamente, valga la redundancia, de una zona portuaria competitiva que pueda conectar, sobre todo en este caso, las inversiones que se hagan en Barranquilla con sus mercados de destino, principalmente Estados Unidos como el primer socio comercial. Entonces, hoy ya ocurren empresas ubicadas en zonas francas que están permanentemente enviando contenedores hacia Estados Unidos, donde pues obviamente la zona portuaria es clave. Si hablamos de transición energética, que es hoy el gran tema y la gran apuesta del país, y parte de eso son las energías eólicas, pues aquí podemos ver en el mapa, el principal potencial está en las aguas muy cercanas a Barranquilla, ¿cierto? Entonces, hacer estas infraestructuras en agua requieren de puertos, requieren de una base para poder enviar todos los materiales, para poder armar las bases, las aspas, etcétera. Entonces requieren de puertos también donde vengan estas máquinas especializadas o estos buques especializados el producto y llevarlo a las zonas donde se instalen. Entonces, esto va a requerir de puertos. También se habla mucho del hidrógeno y hay unas proyecciones que el hidrógeno como fuente de energía va a ser en el futuro. Puertos importantes en el mundo como el de Rotterdam ya tiene inversiones realizadas para poder recibir el hidrógeno que van a necesitar desde ya, anticipándose a lo que viene, y digamos, por las condiciones también, Barranquilla o las zonas cercanas a Barranquilla deben ser los grandes sitios donde se pueda producir hidrógeno verde con unos costos más bajos, ¿cierto? Por las condiciones, por la ubicación, por la latitud, por la longitud, tenemos unas condiciones idóneas, y pues también requiere de puertos. Los procesos de fabricación de hidrógeno y de exportación de hidrógeno. Entonces, también, digamos, es una de las grandes oportunidades que vemos en el futuro cercano. Y también se ha hablado mucho recientemente de gas, del gas natural, que hoy sale principalmente de La Guajira, pero también Ecopetrol nos compartía hace unas cuantas semanas de los hallazgos que se hicieron en unos bloques cercanos a Barranquilla. Algunos de estos bloques tienen su shore base en Barranquilla, es decir, la base de operaciones en Barranquilla, y eso requiere un puerto para enviar todo el material de construcción, para enviar repuestos, para, digamos, conectar estas plataformas, que son ciudades flotantes en la mitad de estos sitios, con la tierra. Entonces, también esto genera unas posibilidades importantes, y obviamente luego de que se empiece a extraer, esto necesita una conectividad con tierra, y pues también dependiendo de dónde esté, esto va a necesitar de puertos desde donde se envíen toda la tubería y todos los materiales necesarios. Entonces, esto, digamos, creo que me pasé 5 minutos y me disculpan, pero esto, digamos, en este poco tiempo pudiera hablar mucho más, pero bueno, tenemos una limitación de tiempo. Hablar de lo que es la zona portuaria de Barranquilla, de la importancia que tiene para la ciudad en primer lugar, pero también para el país. Por eso cada vez, o cuando hemos tenido dificultades, esto no se trata de una pelea o de una queja de unas cuantas terminales portuarias, sino precisamente por la importancia y por la relevancia que tiene la zona portuaria para la economía del país. Cuando hay problemas, o cuando hemos tenido problemas de calado, por ejemplo, un exportador de coque se queda con su producto sin poder
llegar a los mercados internacionales. Entonces, eso crea un impacto que hay que evitarlo y hay que, por el contrario, potencializar y hacer un círculo virtuoso en donde Barranquilla sea relevante y sea importante y cada vez pueda traer más carga, que al final va a ser un crecimiento económico para toda la cadena de valor relacionada con el tema logístico. Entonces, muchas gracias, Diana, y pues quedo atento. Creo que hay varias preguntas, no las he visto, pero sí he visto el chat donde hay varias Así preguntas es. y bueno. Gracias, Lucas, por este espacio tan valioso, por ponernos en contexto de toda la logística portuaria en la ciudad de Barranquilla y en la región. Y bueno, hay varias preguntas de los asistentes, me voy a proceder a leer. La primera es, ¿cuál es la composición del 55% de carga? ¿Cuánto es inbound y cuánto es outbound? Está digamos, me imagino que se refieren a la carga propia de Barranquilla. Creo que las exportaciones Sí. son un poquito más bajas porque ahí pesan mucho las exportaciones de coque, que no salen evidentemente de Barranquilla ni del Atlántico, sino como decía, vienen de los Santanderes y de Cundinamarca y Boyacá. Entonces, en exportaciones creo que puede ser el 40% de propias y en importaciones debe ser algo así como el 65% que se quedan en Barranquilla, donde los graneles limpios, ahí hay más producto que va hacia el interior del país, pero contenedores, así que todas esas importaciones se quedan acá. Carga líquida, diría que el 70% se queda en Barranquilla o el 65%. Graneles industriales, ahí les mostraba el 68%. Acero el 40 y tanto, pero si lo neteamos, debe ser el 40% de las exportaciones salen del Atlántico y el 60% de las importaciones se quedan en el Atlántico. O sea, así está compuesto más o menos ese 55%. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las experiencias ganadas en la visita que se hizo a Guayaquil respecto al dragado? Ah, qué pregunta tan buena. Aquí necesitamos, Diana, otros mínimo 35 minutos. Pero bueno, fue bien valioso porque ahí entendimos el proceso que llevó Guayaquil. Guayaquil, digamos, hay diferencias, obviamente. Eso es un puerto principalmente de contenedores y principalmente de donde sale toda la carga de o el banano y el camarón. El primero en banano y en Ecuador, si no es el primero, debe ser el segundo. Pero ellos tenían limitaciones. Tenían un calado de 9 metros, de 9.5 metros, que para nosotros es un calado medianamente, digamos, entre normal y bueno, pero ellos sí veían unas limitaciones porque no podían traer buques más grandes de contenedores y esa ineficiencia le costaba a los exportadores de banano. Entonces, al igual que acá, el mantenimiento de la infraestructura no portuaria, sino de navegabilidad, era responsabilidad del gobierno central. Allá, por algunos motivos de política interna, el gobierno central le delegó esa función a la municipalidad de Guayaquil, o sea, como decir, a la alcaldía de Guayaquil, y la alcaldía sacó un proceso de APP, donde le entregó la responsabilidad primero de profundizar y luego de mantener digamos, las condiciones de navegabilidad pasando de 9 metros a 12.5 metros a un privado, a un dragador, los mismos que vienen acá cada tanto a dragar. Y ellos tienen entonces un contrato por 25 años, ya no por metro cúbico, sino por nivel de servicio, o sea, tienen que mantener esas profundidades y le cobran una tarifa al buque, a la naviera que ingresa a la zona portuaria tiene que pagar una tarifa, una especie de peaje. Que uno diría, bueno, pero si me pones un peaje me vas a encarecer la operación, pero el resultado ha sido todo lo contrario. Como los buques pueden entrar con más carga y pueden entrar buques más grandes, entonces, y con full carga, entonces el ahorro que han tenido por esa economía de escala paga de sobra la tarifa que tienen que pagarle al concesionario por mantener la profundidad. Entonces, ha sido, digamos, un proyecto bastante exitoso en donde hoy tienen, como digo, pasaron de 9.7 o 9.5 a 12.5 metros y ya están trabajando en pasar a 15 metros con esta, digamos, con esta filosofía o con esta tesis. A mayor profundidad, mayor capacidad de carga. Entonces, el costo unitario
por contenedor o por tonelada va a ser menor. Por decir un ejemplo, se disminuye o se reduce el costo unos $2 o $3 al poder tener más carga, y el costo del peaje, por decirlo así, es de 60 centavos. Entonces, al final, tanto el importador como la naviera terminan ganando más, el importador o el exportador. Ok. Hay otra pregunta, se hablaba del superpuerto para Barranquilla. ¿Ese proyecto sigue en pie? Ese proyecto, como se venía conociendo, creo que incluso la concesión se caducó. O sea, ya no es un proyecto, o sea, ya no es una concesión portuaria. Sin embargo, la alcaldía tiene un proyecto, hizo un estudio de prefactibilidad para hacer una primera etapa en el mismo sitio, o sea, saliendo de Bocas de Ceniza en el Tajamar Occidental, para hacer una primera etapa que sea de tránsito o de aligeramiento, es decir, que esos buques que aún teniendo 10 metros de calado como los tenemos hoy, hay buques graneleros que vienen con 12 metros, o sea que pudieran hacer un aligeramiento en una zona externa y que luego ingrese el buque e ingrese la carga aligerada en otras barcazas o en buques más pequeños. Ese proyecto, de todas formas, en la prefactibilidad que hicieron, se encontraron con que requiere de inversión pública, porque si un privado lo hace, no alcanza a recuperar a recuperar la inversión, entonces requiere de una inversión pública importante en los rellenos, digamos, en lo que es como infraestructura, y ya que el privado termine de hacer las inversiones en equipos y en todo lo demás. No sé, digamos, ahí va el tema. Ojalá que el alcalde pues pueda, antes de actuar, pueda avanzar antes de que se le finalice el periodo, y pues que el siguiente alcalde también podamos tener esa conversación a ver de qué manera lo hacemos realidad. Pero hoy, digamos, como proyecto, como se digamos, se visionaba antes, es muy distinto. Ok, hay otra pregunta. El actual gobierno promete no firmar más contratos de exploración. ¿Cómo afecta esa decisión las finanzas y la generación de empleo en los puertos del país y en especial pues el puerto de Barranquilla, entendiendo que este tipo de carga representa la mayoría entre toda la carga movilizada? Ok, bueno, no es la mayoría, pero sí obviamente impacta, tiene un impacto, sobre todo si hablamos de petróleo y gas, que es lo que han venido mencionando que no se van a firmar más. Obviamente esto, pues, digamos, afecta a toda la cadena, ¿cierto? Creo yo, digamos, esto es un tema muy personal, nos afecta primero a los ciudadanos y de ahí afecta a petroleras, afecta a la industria de transporte, y evidentemente hay una afectación a los puertos porque vamos a dejar de exportar. Pero digamos que llevémoslo al caso extremo, dejamos de exportar petróleo y nos toca importar petróleo, pues ese petróleo ¿por dónde va a ingresar? Va a ingresar por los puertos. Hacemos la migración o la transición energética y ya se acabó el petróleo y ahora es el hidrógeno. Ahí lo mencionaba, el hidrógeno, no tengo claro las cantidades, si alcanza a reemplazarlo, no lo sé, pero el hidrógeno tiene que salir de un puerto. Entonces, si digamos lo que mencionaba de los hallazgos de gas, lo que hablan es de no firmar nuevos, pero ya hay unos existentes. Si eso ya se probaron unas reservas, si se llegan a explotar, pues eso va a requerir de puertos. Hoy, no en Barranquilla, pero en Cartagena hay un puerto de gas natural licuado, que es como una reserva o una contingencia ante temas de generación eléctrica. Entonces, cuando las térmicas se tienen que prender o tienen que aumentar su producción, pues ahí pueden traer gas importado. Eso pues generó una oportunidad para ese terminal. Entonces, yo creo que obviamente hay un impacto, pero al final lo que termina viendo es como una reacomodación de necesidades donde los puertos, cualquiera que sea la decisión, van a seguir siendo relevantes. Ok. Pensando en atraer inversión extranjera, ¿qué estrategias tendría Barranquilla a diferencia de otros puertos aparte de la ubicación? Bueno, yo creo que muchas, o sea, y eso entidades como Pro Barranquilla, como AmCham, han hablado mucho del tema y la Cámara de Comercio ha socializado mucho el tema. Primero, yo creo que Barranquilla tiene una institucionalidad, ¿cierto? Aquí hay un buen trabajo entre sector público, entre sector privado, gremios, academia, que hoy lo damos como hecho, pero en otras
ciudades no se tiene y a veces dificulta estos proyectos o estos procesos. Barranquilla tiene todavía espacio para crecer y la alcaldía y la gobernación han trabajado en un proyecto de Barranquilla, me parece que se llama 2100, o sea, cómo debe ser la Barranquilla de 2100, que suena a lejos, pero pues 80 años o 70 y tantos años pasan volando para las siguientes generaciones, en donde también hay, digamos, como un ordenamiento territorial de donde las nuevas fábricas pueden tener esos espacios de crecimiento. O sea, hoy se consigue tierra en Barranquilla, a diferencia de otras ciudades que de pronto están un poquito más encerradas. Como zona portuaria, también tenemos espacios para crecer. De pronto en la orilla de Barranquilla no, porque pues, ya hay un malecón, ya hay unas zonas ahí que no se pueden tocar y al frente hay parques naturales, pero en el caso de ser necesario, donde está el superpuerto, pues eso se puede desarrollar. Ya es un tema que financieramente den las cuentas. Entonces yo creo que sí, Barranquilla tiene ventajas de costos. También pensaría pues que comparado con Cartagena principalmente, pues tiene o se consigue espacios o tierra o metros cuadrados a menor precio. Y la zona portuaria pues también es una ventaja y el río Magdalena es una ventaja. Esta persona de Guayaquil, ahora que mencionaron, estuvo, luego de la visita que hicimos, él nos visitó y estuvo hablando en un foro de la ANDI y digamos, lo llevamos a que conociera el río y lo que dice es, hombre, aquí lo que tienen es una bendición, o sea, ya que nosotros dejemos de pensar que el río es un problema y que es una bendición y lo aprovechemos, yo creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Ok. La pregunta es, para las empresas exportadoras de aceite de crudo de aguacate, ¿qué opciones o qué plus maneja el puerto de Barranquilla con respecto a los demás puertos que pueda ofrecer, teniendo en cuenta que este producto está creciendo? Ok, el aceite crudo de aguacate, me tengo que reconocer que no lo conozco. Asumiría por las cantidades que debería transarse en contenedores o en isotanques. No sé si las cantidades sean suficientes para un barco tanquero, pero lo puedo asimilar con el caso que les mencionaba de aceite de palma. Hoy no hay, en Barranquilla hay muy poca palma. Creo que la gobernación está impulsando algo, pero las grandes extractoras están en el Magdalena, en María la Baja, en los Santanderes, y hoy Barranquilla pues exporta la cuarta parte de esa palma. ¿Por qué? ¿Qué necesita uno? Almacenamiento. Entonces aquí hay suficientes tanques para almacenar el producto. Muelles, tenemos por lo menos en la zona portuaria de Barranquilla, yo pensaría que 4 o 5 muelles dedicados a ese tipo de productos. Entonces, conseguir muelles es factible. Conectividad, entonces, pues todos esos buques también depende del tamaño, ¿no? Pues, los de aceite de palma no son esos grandes tanqueros que pasan por el canal del Suez y tal, no, son buques más pequeños, también por la ruta hacia donde van. Entonces, esos buques hoy llegan a Barranquilla. Entonces, creo que si lo asimilamos con otro tipo de aceites, hay posibilidades. Me estaba comentando la persona que hizo la pregunta que se está despachando en flexitanques de 25.000 litros dentro de contenedores. Dentro de contenedores, correcto. Ujú, Entonces, sí. digamos, la terminal que mueve contenedores aquí es la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, que ellos, digamos, además de ser una zona de tránsito, porque un puerto es una zona de tránsito para mover la carga de tierra al agua o del agua a la tierra, pues ellos se han especializado en darle valor agregado a sus clientes. Entonces, por ejemplo, hoy tienen una bodega de refrigerados, creo que es la única o de las pocas que hay en el Caribe, donde manejan carga refrigerada o carga sensible. En el tema de tanques, yo creo que sería cuestión como de acercarlos, mirar cuál es la necesidad y mirar qué procesos se pueden hacer. Para otro tipo de cargas, yo sé que hay servicios o valores agregados como llenado de contenedor, vaciado de contenedor. Este tema de flexitanques se pudiera también buscar las alternativas. Si el producto va hacia la costa este de Estados Unidos, hay conectividad directa, creo que son 2 o 3 veces por semana salen barcos que van hacia Miami, hacia Savannah, hacia la costa este de Estados Unidos, o si el destino es más lejano, pues a través del modelo
hub port y feeder port también se puede llegar a cualquier destino. Y creo que hoy existen las capacidades, sería de mirar cuál es la necesidad y acercarlos pues con quien pueden proveer las soluciones, que en este caso es el puerto de Barranquilla. Ok, para terminar, porque bueno, fueron varias preguntas las que nos hicieron llegar, Ajá. hablando sobre el transporte fluvial, ¿cuáles son los puntos para mejorar el canal del dique como canal de acceso? Bueno, el canal del dique incluso tiene un proyecto hoy que lo han mencionado como un proyecto ambiental para poder recuperar sobre todo la bahía de Cartagena. Hoy hay tránsito normal de barcazas por el canal del dique con algunas dificultades dependiendo de la sedimentación. Entonces se tiene que dragar, digamos, para que las barcazas puedan circular o puedan navegar sin dificultades. Creo que la geometría o geografía del canal del dique es un poco más compleja que llegar a Barranquilla. O sea, Barranquilla llega casi que en línea recta, por allá es mucho más sinuoso, pero a mí esto es el proyecto del canal del dique al final va a terminar siendo un obstáculo para la navegación o va a dificultar la navegación hacia la bahía de Cartagena. ¿Por qué? Porque las barcazas van a tener que parar, se abre la esclusa, pasan y creo, dependiendo la configuración de la barcaza, van a tener que pasar por partes porque no caben. Eso entendía yo en su momento. Hoy la mayor parte de las barcazas van con 10 barcazas, o sea, de 2 en 2, 5, y aquí se hicieron para 6, o sea, de a 3. Entonces van a tener que pasar con unas barcazas, devolverse y recoger otras barcazas. En logística, como en todo, tiempo es dinero. Entonces yo creo que eso va a terminar siendo un obstáculo para la navegación, cosa que en Barranquilla no hay, pero pues los puertos de Barranquilla hoy no pueden recibir los grandes buques tanqueros que se reciben en Cartagena. Otro tipo de cargas sí los pueden recibir, entonces ahí hay que ver, digamos, si ese proyecto para Barranquilla termina siendo una oportunidad y cómo materializar esa oportunidad. Ok, bueno, muchas gracias Lucas por este espacio. Les Entonces, recordamos que este espacio fue presentado por la Dirección de Especializaciones, posgrados en el área logística. Tenemos inscripciones abiertas, iniciamos una vez al año, estamos iniciando las clases el 14 de julio y tenemos nuestra convocatoria de becas Julio Mufdi para posgrados. Hasta el día de mañana está abierta nuestra convocatoria para que puedan estudiar su posgrado de elección. Bueno, feliz día y gracias Lucas nuevamente por este espacio y conferencia. Muchas gracias a los asistentes. bueno, gracias. Saludos a todos. Chao, chao.